Hola estudiante, muchas gracias por venir. En el último video repasamos el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. También que en las células tisulares aumenta la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. Además, que al aumentar el dióxido de carbono a niveles elevados se produce una acidosis. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Sobre la acidosis, la alcalosis, cómo se compensa. Hoy vamos a hablar de la estrella del pH. La estrella del pH está afectada por tres variables: el bicarbonato, el dióxido de carbono y por supuesto el pH. Recordá que cuando aumentan los hidrógenos disminuye el pH y viceversa. Ahora, es verdad que el bicarbonato puede subir, puede bajar, el dióxido de carbono puede aumentar, puede bajar y el pH también puede subir y puede bajar. Pero sin embargo, cuando se modifica una de estas variables, también se ven modificadas el resto, ya que están relacionadas por esta ecuación. Ahora, empezando con los problemas respiratorios, por ejemplo, cuando hay un problema respiratorio que aumentan los niveles de dióxido de carbono, esto produce una disminución del pH. Y para compensarlo, va a haber un aumento en los niveles de bicarbonato. O sea que va a haber un aumento en la retención del bicarbonato. Por otro lado, cuando hay un problema respiratorio que disminuye los niveles, las concentraciones de dióxido de carbono, va a haber un aumento en el pH. Y para compensarlo, va a haber una disminución del bicarbonato. O sea que va a haber una disminución de la retención del bicarbonato en el riñón. Ahora, ¿cómo se modifica el pH cuando hay un problema metabólico? Empecemos con un aumento en el bicarbonato. Aumenta el pH y para compensarlo va a aumentar el nivel de dióxido de carbono. Y esto es a través de una hipoventilación. Ahora, lo contrario, cuando disminuye el nivel de bicarbonato, cuando hay un problema metabólico que disminuye el nivel de bicarbonato, esto produce una disminución en el pH. Y para compensarlo, va a haber una disminución del dióxido de carbono, o sea que va a haber una hiperventilación. Hay una causa, hay un efecto y hay una manera de compensarlo. La regla mnemotécnica es ROMI, respiratorio opuesto, metabólico igual. O sea, lo podemos ver en este balancín. Si hay un problema respiratorio, el pH hace lo contrario. Y si hay un problema metabólico, el pH hace lo mismo. Por ejemplo, si hay un problema metabólico que aumenta el nivel de bicarbonato, el pH también va a aumentar. Ahora, estuvimos hablando de la reabsorción del bicarbonato en el riñón. Y en nuestro próximo video, ese va a ser el tema, el riñón. Así que a seguir estudiando y a aprobar el examen que viene.